Bueno, vamos a empezar el discipulado, hermanos. ¿Ustedes vinieron el domingo, el jueves pasado, ¿ah? No. ¿No vinieron? Ok. Bueno, pues vamos a... Creí que habían venido. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con esta parte. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, vamos a leer del 1:19 al 1:21. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día que despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo suplicándote, Padre Santo, que seas tú, ayudándonos, Señor, a entender esto tan complicado para nosotros, Señor, con el firme propósito, Señor, de poder apreciar tu santa palabra y poder recibir lo que tú nos quieres mostrar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te suplico, por favor auxíliame, Señor. Por favor ayúdame, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de los ambientes, Padre. Quita todo estorbo de nuestros corazones. Danos la unción, la fluidez, el denuedo, la libertad para poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, por favor auxíliame, Señor. Amén y amén. Bueno, cuando vemos en la Escritura, amados hermanos, habla de, ya vimos en bibliología 1, que quiere decir una palabra compuesta. Biblo quiere decir libros, y logos, aparte de que quiere decir el verbo, la palabra también quiere decir estudio o tratado. En este caso vamos a bibliología, es el estudio de los libros, pero ¿de cuáles libros? De la Biblia específicamente. Como leímos en la palabra anterior, la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. Amén. No, ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Yo les pregunto a usted, a ver, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Tiene solo uno, Dios. Amén. Tiene un solo autor, es decir, hay un solo autor, Dios, pero usó a 40 escritores. Amén. Entre ellos Pablo, Mateo, Lucas. Amén. Por poner Moisés, Salomón, David. Tiene 40 escritores, pero hay un solo autor. El autor de la Biblia es Dios, usando hombres. Y dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3:16 y 3:17, que toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Entonces, cuando vemos, estuvimos estudiando la vez pasada cómo se formó la Biblia, y podemos ver que solo estamos recordando un poquito de lo que vimos la vez pasada, que hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento la vez pasada, que el Antiguo Testamento se divide por el pueblo cristiano, vamos a decirlo así, porque hay otra división, de estas 5 maneras. La ley o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los libros históricos, como es Crónicas, Reyes. Libros poéticos, como es también Job es poético, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, como son los profetas mayores, como es Jeremías, Ezequiel, y profetas menores, como podría ser Joel o Malaquías. Amén. Así es como se dividen. El Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia es idéntico a los libros que tiene el pueblo judío. Es decir,
no hay diferencia. Bueno, la diferencia es en la traducción, pero me refiero, los mismos libros no tienen más ni tienen menos en lo que se refiere el Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ellos no le llaman Antiguo Testamento, porque para ellos que fuera antiguo es que hay un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es para nosotros. El Nuevo Testamento es después de Cristo, Antiguo Testamento antes de Cristo. Amén. Entonces ellos no reciben la palabra de Cristo, por eso lo mismo, ellos no tienen antiguo, para ellos es el pacto. Y se llama el Tanakh. A ver, ahora vamos a estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo. Estaba escrito en rollos, antes no había libros. Y aquí hay unas imágenes de los rollos, miren. Amén. Ahora ya los imprimieron en libros también, como 3. Uno se llama la Torá, el Neviín y el Ketubín. El Tanakh, aquí lo veo. Es una manera de escribirlo, pero fíjense aquí, me quisiera ver en esta parte. Todo eso lo vimos la vez pasada, hermano. No sé si alcanza a ver a usted, pero dice aquí la Torá. ¿Se alcanzan a leer? Sí. Neviín, Ketubín. Torá significa la instrucción o la enseñanza. Neviín significa los profetas y Ketubín significa los escritos, o también se le dice salmos, ahí lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, si usted se fija, ¿qué letra empieza la Torá? T. Y empieza aquí, la T. ¿Qué letra es con Neviín? La A. No, la primera letra de la Neviín. La N. Aquí está. ¿Qué letra es la con Ketubín? La K. Y está aquí. Entonces, Tanakh, lo que quiere decir es un acróstico, que es la Torá, los Neviín y los Ketubín. Lo que quiere decir es que viene el libro de la Torá, los libros de los profetas y los libros de los escritos. Por eso, para ellos dicen el Tanakh. Cuando ellos dicen el Tanakh, se refieren a todos los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana son 39. Pero los libros en el compendio judío o en el canon judío no son 39, son 24. Pero tienen los mismos contenidos que los 39 libros, nomás que ellos los organizaron de una manera distinta. Y ahorita los vamos a mirar. Amén. El libro de Génesis, o los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Lo vimos la vez pasada, Moisés, aproximadamente en el año 1446. Cuando alguien dice, estaba estudiando la Torá, porque luego sale en el predicador, ¿verdad? Es que en la Torá dice, en la Torá puede ser cualquiera de los 5 primeros libros. Amén. Porque alguna vez escuché un mesiánico que decía que en la Torá, y decía, y él estaba hablando de Apocalipsis, no estaba hablando de la Torá realmente. Amén. Moisés vivió 120 años y ahí va más o menos cuando escribió el libro. Pero bueno, ese libro le fue dado a Moisés, parte de ellos cuando subió al monte Sinaí. Se recuerda que estuvo 40 días con 40 noches y Dios estuvo hablando, pero también ángeles, fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces dice, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, y fue promulgada por medio de ángeles. Amén. Entonces ya la vez pasada le vimos todo esto, hermanitos, cómo se llama la Torá, y ya vimos cómo se escriben los libros y qué significaba cada libro de la Torá. Amén. Pero hoy sí vamos a comenzar esta parte. El Tanakh, como ya se lo he dicho, lo anterior lo más hemos recapitulado. Perdón que vuelvo a hacer, me estoy haciendo bolas, estoy tratando de concentrarme con el ruido este. El Tanakh es lo mismo que el Antiguo Testamento. Amén. Si alguien una vez escucha, aquí no lo va a escuchar mucho porque pues no somos una iglesia mesiánica ni estamos estudiando hebreo, pero dice en el Tanakh significa, ¿qué significa? El
Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y si alguien dice la Torah, ¿qué significa, hermano Albert? También. En la Torah dice, la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso lo vimos la vez pasada, qué significaba en hebreo, qué significaba, pero hoy no vamos a entrar en eso porque si no, no acabaremos hoy. Amén. Entonces, nosotros en la iglesia cristiana no le decimos la Torah, pero no es necesario saber que es la Torah. Amén. Son los primeros 5 libros. Nosotros le decimos el Pentateuco. Es una palabra compuesta griega, penta, 5, teuco, libros, 5 rollos, 5 libros. Son los primeros 5 libros. Entonces nosotros decimos en el Pentateuco. Amén. En la ley. Cuando dice uno en la ley, se refiere a los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le puede uno decir la ley, la Torah, el Pentateuco. Amén. Esa sí es un poquito más difícil. ¿Cuántas ordenanzas o estatutos o mandamientos de la ley de Dios hay? ¿No son 10? Dice 10. Hermana Gloria, ¿cuántos mandamientos de la ley de Dios hay? Eran 10, hermano, pero sí. Ok. Hay 2 partes. Una es los 10 mandamientos que fueron dados por las tablas en el Sinaí. Son 10 mandamientos. No matarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero en realidad, los mandamientos de toda la ley de Dios son 613 mandamientos. Por ejemplo, no comerás animal impuro. No viene dentro de los 10 mandamientos, pero no se puede. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Otro mandamiento que no viene. No te casarás con 2 hermanas. No tendrás a la mamá y a la hija. Son mandamientos que no están en los 10 mandamientos, pero están en la ley de Dios. Soy 613. No... Levíticos 21 y 22 habla de incestos, por ejemplo. No mezclarás 2 animales de diferente especie. Por ejemplo, no se puede mezclar un burro con una yegua, pero el hombre lo ha hecho, pero en la Biblia está prohibido. Y por eso es que nacen los animales machos, que le llamamos machos, o las hembras se les llama mulas. Son animales tercos, necios, pero el hombre los ha hecho diferente. Amén. Ahora, el Antiguo Testamento y el Tanakh, hermano, o el Antiguo Testamento o el Tanakh, está escrito la gran mayoría en hebreo. Si uno quiere ver, uno como usted, como yo, como estudiante de la palabra de Dios, quiere usted conocer lo que dice originalmente la Biblia original, tendría que irse qué dice en hebreo. ¿Me estoy explicando? Primero ver qué es lo que dice la Biblia en hebreo. La mayor parte perdón, aquí está. Solo esta parte viene en arameo. Esdras, no todo Esdras. Del capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18, y del capítulo 7, del versículo 12 al 26, viene en arameo. Jeremías, solo este capítulo, ese versículo viene en arameo. En Daniel, viene del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, en arameo. ¿Cuál es la diferencia de hebreo y arameo? Para que nosotros lo podamos entender de una manera sencilla, sería que el hebreo es como en aquellos tiempos, como, ¿te acuerdas cuando estaba la época de la colonia? La gente hablaba latín. Ese sería hebreo. Y el castellano sería el arameo. Pero la lengua original era latín. Después se deformó y así hizo el castellano, o el español, el catalán y diferentes lenguas que hay. Amén.
Pero la mayoría de la gran parte de la Biblia es hebreo. A ver, no sé si han visto alguna vez que digo, en la Biblia dice etimológicamente la palabra hebrea H7702. Bueno, quiere decir que H, quiere decir hebreo, cuando digo G es griego, y cada palabra de la Biblia tiene un número, ¿no? Hay un libro que se llama Strong, después lo vamos a ver dentro de 2 clases. Cada palabra tiene un número, está registrada para que cada uno de los que quiere estudiar la Biblia vaya y la estudie. En los judíos, ellos tienen la misma Biblia desde el principio. Es decir, el mismo, no la han cambiado, no la han traducido. Ellos siguen, de hecho cuentan cuántas letras son. El escriba se encarga de escribir letra por letra, letra por letra, letra por letra. Si no la han cambiado, sigue siendo para ellos lo mismo. Los que leen hebreo, leen exactamente, así que la Biblia original. Amén. Bueno, ¿cómo se divide el Tanakh? Se divide en la Torah, que es la ley, el Nevi'im, que son los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos o los salmos. Hay un versículo que hoy encontré que habla de las 3 divisiones y lo dice el Señor Jesús. Usted lo va a mirar aquí en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Tiene su Biblia, hermanita? Sí. Vea que dice Lucas 24, 44. Vean ustedes también su Biblia, hermanos, para que comprueben que ahí viene, digamos, todo lo que es el Tanakh. Dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se da cuenta? En la ley de Moisés, que es la Torah, ¿qué más? En los profetas, que es Nevi'im, y en los salmos, que es Ketuvim. Amén. No se refiere solamente al libro de los salmos, sino todos los libros escritos que los vamos a mirar más adelante se le consideran los salmos también. Amén. Los saduceos consideraban en aquel tiempo que solamente la Torah era el verdadero libro de Dios, que los demás eran profetas. Pero ya después los demás grupos creían que debía ser el Nevi'im, o sea, los profetas y los salmos. Pero Jesús murió en el año aproximadamente 33, ¿no? 33 y medio, amén. Cuando el Señor se fue, en Mateo 24 dice que no quedaría piedra sobre piedra. El templo de Herodes, que se le conoce por Herodes, fue destruido. Después de que fue destruido en el año 70, es decir, el siglo I. Después de la destrucción del templo, el mayor grupo religioso que existió del pueblo judío fueron los fariseos, no los saduceos, sino los fariseos. Y los fariseos decidieron integrar un canon judío. Dicho de otra manera, para que lo pueda yo explicar de una mejor más clara, decidieron hacer una Biblia, ya para ellos. Entonces decidieron pasar requisitos a los libros que iban a aceptar y los que no iban a aceptar. Es decir, se aceptaba la Torah únicamente. De ahí estaban los libros de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, pero no estaban aceptados en forma jurídica, religiosa, por decir de alguna manera. Amén. Y en el siglo I, es decir, en los primeros 100 años, los fariseos decidieron juntar los libros y examinar libro por libro de los que había en aquellos tiempos que consideraban inspirados por Dios. Perdón, hermano. Que consideraron inspirados por Dios, pero había muchos. Entonces, ¿cómo se escogieron? Lo que quiero traer hasta ahorita es el Antiguo Testamento.
no lo escogió la Iglesia Católica. El Antiguo Testamento no lo hicieron los cristianos. El Antiguo Testamento lo hicieron, es herencia del pueblo judío. Son ellos los que decidieron, examinaron y decidieron qué libros podían entrar y qué libros no podían entrar. Amén. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces pusieron 3 requisitos. El primer requisito fue que hubiera una copia original del libro escrita cuando menos 300 años antes de que Jesús naciera. Es decir, 400 años atrás de que ellos estaban formando aproximadamente. Tenía que ser una copia original, escrita. Amén. Segundo requisito, tenía que ser escrito en hebreo, o cuando menos en arameo. Pero no admitieron ningún libro que no fueran esas 2 lenguas. ¿Sí? No podía ser griego, porque en aquel tiempo se hablaba griego, era la lengua que más predominaba, o latín. Los romanos hablaban latín, los griegos hablaban griego, y los hebreos hablaban hebreo y arameo. Amén. Entonces ellos no querían ningún libro que no fuera escrita en su lengua natal, vamos a decirlo así. Amén. Tercer requisito, que tuviera un mensaje inspirado por Dios y dirigido al pueblo de Dios. Cuando revisaron los libros, había libros que te cumplían 2 de los requisitos, pero no 3. Entonces esos libros los echaron afuera. Amén. Amén. Ahí está bien. En el Antiguo Testamento de nuestra Biblia son 39, pero en el Tanakh son 24. Bueno, déjenme regresar aquí a esta parte. Déjenme regresar a esta parte. ¿Quién puso los requisitos? Los judíos. Los judíos. ¿Quién armó, digamos, por decirlo de alguna manera, la Biblia? ¿Quién decidió qué libros tenían que ir en el Antiguo Testamento? Los judíos. No los cristianos, No. no los católicos, porque de hecho la Biblia católica o cristiana, como la tenemos ahorita, se formó como en el año 300, por ahí se empezó a armar. Después lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Es decir, no tuvo nada que ver la Iglesia Católica, no tuvieron nada que ver los cristianos para decidir qué libros podían entrar y qué libros no. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero resulta que la iglesia de aquellos tiempos, es decir, como en el año 300, decidieron incluir 7 libros más, como es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1, Macabeos 2, y la oración de Manasés, y algún capítulo más de Daniel, y el Salmo 151. Es decir, le agregaron cosas a la Biblia. Mi pregunta es, ¿tendrían ellos el derecho? ¿Por qué no? Porque era la Biblia inspirada por Dios. Porque era el canon judío. Es decir, los judíos decidieron quiénes iban, qué libros iban a autorizar, porque tenían que ser libros, como le dije, que tuvieran 300 años, que hubiera una copia original, que fuera en hebreo o arameo, y que fuera un libro inspirado por Dios, con un mensaje dirigido al pueblo de Dios. Amén. Ahí no tuvieron nada que ver los cristianos, ni los católicos, ni nadie. Es decir, eso es la herencia del pueblo judío, son los libros del pueblo judío. Nadie puede meterle más. ¿Hasta ahí vamos claros? Pero los judíos decidieron meter esos libros. Y se le conoce como libros apócrifos, que quiere decir libros falsos. O también se le conoce como deuterocanónicos, que quiere decir un segundo canon. Amén. Entonces, por poner el segundo canon, miren. No sé si alcanza a leer. Son versículos de ahí que vimos.
de los libros apócrifos. Tobías 4:10. ¿Alcanza a leer, hermano Albert? ¿Cómo dice? Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Ok, yo le pregunto a usted, ¿cree que eso sea de Dios o no sea de Dios? No. ¿Por qué no? Porque Dios no necesita dinero Porque para no es limosnero. perdonarnos nuestros pecados. Porque el dinero no libra de la muerte. Amén. Tobías 12:9, ¿lo alcanza a leer, hermana Gloria? Sí. Léalo. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. ¿Cree que esa es palabra de Dios? No. ¿Cree usted que el dinero, o sea, es decir, la limosna purifica de todo No. pecado? Perdón por la palabra que usa. ¿Quedándole una corta a Dios No. nos perdona? No. No. Son libros que ellos metieron, la Iglesia Católica. No. ¿Cuál será el propósito de esos libros? Engañar al pueblo. Sacar dinero. Sacar dinero. Sirac o Siruc, que no sé cómo se escribe, 3:30. El agua apaga las llamas del fuego y la limosna espía, que sí perdona los pecados. Lo mismo, ¿verdad? Voy a leer 17:22. La limosna de un hombre es para él como un sello. ¿Quién es el sello de nosotros? El Espíritu Santo. No es dinero. No. Amén. El 29:12 que está ahí, hermana Coretti. Encierra la limosna en tus graneros y esta te librará De toda la desgracia. de toda desgracia. ¿Será verdad? No. No creo, no, para mí. No. El 40:17, hermano Albert. La generosidad es como un paraíso de bendiciones y la limosna permanece para siempre. Y me da curiosidad ese versículo porque dice la palabra de Dios, todo pasará, Sus palabras no, pero mi palabra no pasarán. permanecerá. Pero ahí dice que no solamente la palabra, sino también la limosna permanece para siempre. Entonces, ¿será verdad? No. El 40:24, hermana Yesenia. Hermanos y protectores son útiles en tiempos de aflicción, pero más que ambos libra la limosna. Le pregunto a usted, ¿será esos libros de palabra de Dios? No. Entonces, esos 7 libros, junto con otras fracciones, los metió la Iglesia Católica al Antiguo Testamento. Pero no son del canon judío. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, son libros apócrifos. ¿Qué quiere decir libro apócrifo? Libros falsos. Otra manera, nosotros le decimos apócrifos. El pueblo católico le dice deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuto? 2 o segundo. Canónico, segundo canon, segundo. Así que ellos hicieron otro canon. Pero estos libros ya habían sido desechados. Amén. ¿Qué libros son? Sí se los dije, ¿no? Macabeos, Tobías y todos esos. Ahora, ya déjeme, el Tanakh. En el Tanakh son 24 libros, que ahorita los vamos a mirar, pero en el Antiguo Testamento son 39. Cuando yo le digo a usted que son los mismos libros, me estoy refiriendo a que estos 24 contienen todo lo de los 39 libros. La única diferencia es que estos 24 los dividieron en otra manera. Por ejemplo, Samuel, en la Biblia de usted y la mía, dice Samuel 1, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes. Entonces ellos lo pusieron en Samuel en uno solo, Crónicas en uno solo, Reyes en uno solo. Amén. Esdras y Nehemías es en un solo libro. Cosas así, va a mirar. Entonces, la Biblia, vamos a ver cómo se divide el Tanakh. En la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. El Tanakh, la Torah es la ley, la enseñanza o el Pentateuco. El Nevi'im son los profetas y el Ketuvim se les conoce los escritos o los salmos. Amén.
Ahora, los libros que están en la Torá, la ley o el Pentateuco, como le dije al principio, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Aquí es donde ya se va a poner un poquito más complicado, pero no tanto. Los profetas son 8 libros. Josué es el primer libro, Jueces, segundo libro, Samuel, tercer libro, pero se ve que tiene un 2 aquí, para recordarle que Samuel, primera Samuel y segunda Samuel. Reyes es un solo libro, pero tiene primera de Reyes, segunda de Reyes. Es decir, nosotros los dividimos en 2 libros, ellos en uno solo. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, y ahí el 8º libro es donde se complica un poquito. Porque el 8º libro no trae un profeta, sino trae 12 profetas considerados menores. ¿Qué quiere decir menores? Que escribieron poquito, que no son mucho lo que Dios les reveló comparado con otros profetas como es Isaías, como es Jeremías, como es Ezequiel, que fueron profetas mayores, es decir, de mayor jerarquía, por ponerle de alguna manera, o más prolíferos en la escritura o en profecías. Amén. ¿Cuántos libros hay ahí? ¿Y aquí? 8. ¿Cuántos van en total? 13. ¿Ok? Tenemos que juntar 24. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, pero los... Déjenme ver aquí. Ahorita los vamos a mirar. Ahora, después siguen los Salmos, que es el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y el libro de Crónicas. ¿Lo quiere apuntar? Sí, lo estamos apuntando. Ok, entonces vamos a irnos un poquito más despacito más adelante, ¿ok? Si se fija, iban 13 y 11 libros, ¿cuántos son? 24. Estos son los 24 libros. Pero va a ver cómo esos libros se convierten en 39 para nosotros, pero son los mismos. Pero aquí no viene ninguno de los libros apócrifos o deuterocanónicos, sino solamente son los libros judíos. Amén. Así los judíos los han los espero, yo si quieren los espero, me dice usted cuando esté listo. Ahí deja espacio porque le voy a hacer algunas aclaraciones más adelantito. Así es como los divide el pueblo judío. El pueblo cristiano los dividimos de una manera diferente. ¿Amén? Ok, ¿puedo continuar? Ya. Ok. Vamos a estudiar hoy los profetas. Solo nomás para verlos. El primer libro es el libro de Josué. ¿Se acuerda qué es lo que habla el libro de Josué? Cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés murió, Dios levantó a Josué y le dijo que fuera valiente, fuerte y valiente, que se esforzara, que no se acobardara, que así como estuvo con Moisés, estaría con él. Amén. Y ahí está todo lo que está en el libro de Josué. Pero el libro de Josué, así se escribe en hebreo, y significa Josué en hebreo, se dice Yehoshua o Yeshua. Suena el nombre de mi Señor Jesús, ¿verdad? Que quiere decir Dios es salvación, o también quiere decir Salvador. Por eso a Jesús en hebreo se le llama Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ha es como él, Mesías, el ungido. Oh Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Yeshua HaMashiach
Amén. Que el nombre de Jesús lo que significa es Salvador. Porque Él es nuestro Salvador. Amén. Ese es el libro número 1. El libro número 2 es el libro de los jueces. Ahí vienen todos los jueces. El último juez fue Samuel. Otro de los jueces que fue Gedeón. Otro de los jueces que fue es Sansón. Fue uno de los jueces. Y el último juez fue Samuel. ¿Por qué fue el último juez? Porque después de ahí empezaron los reyes. El primer rey fue Saúl. Es decir, en el libro de los jueces va a haber, no me recuerdo cuántos jueces fueron, hermano. Iba a decir un número, pero a lo mejor me estoy equivocando. Pero puede verlos en el libro de los jueces. Amén. Y jueces se escribe así, en hebreo. Y se pronuncia Shoftim, jueces. Después el tercer libro es el libro de Samuel. Que ahí vienen 2 libros. Pero es uno solo para los judíos. Primero de Samuel, segundo de Samuel para nosotros, pero para ellos es el libro de Samuel. El libro de Samuel habla pues de todos los reyes que fueron levantados después de él, de las batallas de David, como primera de Samuel 17 me parece, habla de la batalla de Goliat con David. Y Samuel se pronuncia en hebreo Shemuel, y quiere decir Dios escucha. Le pusieron así porque Dios escuchó la oración de Ana, que es su mamá. Amén. Después el cuarto libro, hermano, son los libros de los reyes. Que viene el libro de Reyes, libro 1, primera de Reyes, segunda de Reyes. Y son los Melahim, o Melec. Melec es rey en singular, es decir, el rey. Pero Melechim quiere decir los reyes, es plural. Amén. Bueno, después sigue el libro de Isaías. ¿Saben quién es el profeta Isaías, verdad? A ese profeta se le conoce como el profeta del Hijo. Ahí es el que se le reveló Dios, que le dijo: un niño, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. A ese profeta se le reveló: un niño nos ha nacido y su nombre será admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Pero este profeta, hermano, también Dios mandó una orden a él. Yo veo que hay gente que quiere ser profeta de parte de Dios, ¿verdad? Pero los profetas no les iba no a todos, ¿verdad? Pero les iba a unos. A este profeta Dios le dio la orden que anduviera desnudo por 3 años. Entonces imagina que salieron profetas así por las calles de Anaheim, hermano. Se lo llevan preso. Dios lo mandó. Y está en la palabra de Dios, mire. En el año que el comandante vino a Asdod, ese es un príncipe filisteo, cuando el Sargón, rey de Asiria, lo envió, peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quítate el cilicio de tus lomos, desata las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Yo me preguntaba, hermano Albert, y si usted fuera profeta del Señor, le mandaron algo así. Es complicado, ¿no? Hay que hacerlo. Pero si imaginan, lo meten a la cárcel. Aquí en estos tiempos lo meten a la cárcel, ¿no? En aquel tiempo, a ver. Pero había un propósito. Porque así el rey de Asiria lleva cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y descubierto las pompis. Dicen, no, aquí dice clara la palabra, ¿verdad? Pues así se llama. Para vergüenza. Es decir, el Señor mostraba en el profeta lo que iba a pasar con otro pueblo. Amén. El otro libro, que es el libro número 6 de los Neviín, o de los profetas, es Jeremías.
Y Jeremías, hermano, pues a veces le hacen una broma que hacen algunos hermanos que dicen que era el profeta llorón porque se la pasaba llorando. Pero él no lloraba por lo que le pasaba, lo que le pasaba no era muy agradable. A él lo metían a la cárcel a cada ratito. A él lo metían al pozo, no le daban a veces de comer, cosas así. Porque cada vez que él hablaba en contra del rey. Hablaba a favor de Dios. Y lo que les decía Jeremías es que el pueblo era pecador. ¿Y a quién le gusta que le digan que está fallando? Pero Dios mandaba. Entonces Jeremías decía, ya no voy a abrir mi boca. Pero cuando Dios le ponía que abrir la boca, Jeremías la abría. Amén. Y a veces pasa así con los pastores, no con mi persona, algunos pastores, que Dios manda que se reprenda al pueblo, que se les diga lo que es pecado, y el pastor no quiere decirlo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta oír eso. Y la gente se enoja. En aquel tiempo, pues ¿a dónde se van a ir si es el pueblo? Ahí es su tierra, ¿sí me estoy explicando? Y aquí en la iglesia, pues se van a otra iglesia, ¿verdad? Donde no les regañen. ¿Sí me estoy explicando? Pero ahí no, ahí es donde Jeremías vivía. Y entonces cada vez que él hablaba, lo golpeaban. ¿Usted cree que lo invitaban a comer? Vente, Jeremías, vamos a comer. No. Hablaba en contra del rey, no en contra de que el rey es malo, no, sino que lo que el rey estaba haciendo era pecado delante de Dios. Y había muchos otros profetas, pero esos profetas hablaban a favor del rey. Y hablaban lo que el pueblo quería oír. Por ponerle un ejemplo, Jeremías decía, hay un canto que nosotros cantamos, valga la redundancia, que se llama escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Se oye bonito, pero esas son palabras de Jeremías. Pero Jeremías no lo decía así, escudriñemos, no, Jeremías decía, escudriñen sus caminos, vuélvanse al Señor, porque no han sido consumidos, porque Dios tiene misericordia. Ya no es lo mismo, ya no se ve igual, y Dios mandaba. ¿Por qué razón mandaba Dios esa palabra con Jeremías? Porque venía juicio, para que se arrepintiera, para que se volvieran a Dios, porque en caso de que no se volvieran a Dios, Dios iba a mandar el juicio. De hecho lo mandó. Ahí es donde vino Nabucodonosor. Amén. Entonces ahí, ahora si sale un profeta que diga algo parecido, hermano, no le hacen caso, pero también viene juicio. Pero ¿qué es lo que decían los otros profetas? Los otros profetas decían, todo está bien, Dios te ama, Dios te bendice, todo es felicidad y gozo. Lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas rico, Dios te quiere contento. Pero ¿qué hace el pueblo que está viviendo el pecado? No cambia. Y el juicio viene. Entonces Dios se enojó porque decía, engañan a mi pueblo. Porque ¿qué es lo que quería el profeta? Pues dinero, comer. Entonces donde quiera caía bien el profeta. A ver, profetíceme, profeta, profetíceme. Dios dice que te va a bendecir este año. Por ejemplo, ¿sí? Y lo que Dios no decía eso. Entonces cuando llegaba el rey, Jeremías se levantaba y profetizaba en contra del rey. Palabra de Dios. ¿Y qué hacía el rey? Pues lo mandaba a encarcelar. Imagínense que alguien se levante y tenga la facultad de irse a parar delante de un presidente, para no poner nombres, ¿verdad? Y le diga, ¡pecador! ¿Qué haría el presidente? Lo va a mandar a encarcelar. Si no es que lo manda a matar. Nos mata. Se ha mandado a matar periodistas que se le profetaban. Amén. Entonces así le fue a Jeremías. Por cierto, Isaías cuando murió, lo pusieron de cabeza, lo abrieron de perritas y lo cerrajaron a la mitad. Y los profetas de ahora quieren avión privado, hotel 5 estrellas y cosas así, ¿verdad? Ropa de buena calidad. Esos no son profetas. Jeremías quiere decir Jehová lo levanta. El séptimo profeta de los profetas mayores es el libro de Ezequiel. Amén. Y Ezequiel vio a Dios, vio al Padre, fue tomado de las guedejas. También fue en los tiempos de más o menos Jeremías.
Pero a Ezequiel también hay dos cositas ahí que le pidió Dios a Ezequiel. Una de ellas era que lo iba a poner en la dieta, no porque estuviera gordo, sino que iba a escasear el agua y el pan para el pueblo de Israel. Entonces Dios mandaba al profeta que hiciera lo que le iba a pasar al pueblo. Y entonces dijo, van a comer pan inmundo. Entonces le dijo, Dios le dijo a Ezequiel, vas a cocer tu pan, pero de abajo lo que vas a poner para que sea como leña, va a ser excremento humano. ¿Sí sabe qué es excremento humano? Entonces ya sequecito, pues se prende fuego y ahí sobre eso vas a cocer tu pan y después te lo comes. ¿Cómo ve esa noticia, hermano? Que le dieran a escoger qué prefiere, andar desnudo 3 años o comer su pan así. Ay, ningún lado. ¿Se dan cuenta? Está duro. Aquí lo dice, miren la Biblia. Ezequiel 4:12. Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos. Y lo tenían que hacer a la vista del pueblo, o sea que ni siquiera escondidas. Todos tenían que ver. Entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los envío. Y yo dije, oh Señor mío, nunca me he contaminado. Es decir, Ezequiel, ¿cómo fue? Suplicó, ¿ah? No rezongó, suplicó, ¿ah? Y rogó, nunca me he contaminado. Desde mi juventud hasta ahora nunca he comido ni animal muerto despensado, ni jamás ha entrado por mi boca carne inmunda. Como pidiendo clemencia, ¿no? Entonces el Señor le dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca, en lugar de excremento humano. No sé si usted ha conocido los ranchos, ¿verdad? Come pasto. Más limpio. Sí, pero tomas ese excremento. Sí. Ya sequecito, si es pasto seco, ¿ah? Está mejor que la del humano, ¿ah? Sí. Dios le concedió. Pero hay algo más que hizo Dios con Ezequiel. Decía mi padre biológico, ¿ah? Con las esposas, mal con ellas, peor sin ellas. ¿Ah? Y a Ezequiel Dios le dijo que le iba a quitar a su esposa. Y Ezequiel amaba a su esposa. De hecho, Dios le dice que es la alegría de sus ojos. Como cuando usted llega a casa, mi hermano Albert, se alegra de que está su esposa ahí con su familia. Así llegaba Ezequiel. Llegaba a su casa y ahí había una mujer que lo esperaba, la cual Ezequiel amaba. Pero Dios le dijo, te voy a quitar de un solo golpe la alegría de tus ojos. Y cuando muera, no vas a llorar ni una lágrima. Y si gimes, vas a gemir en silencio. Qué duro. ¿Por qué? Por alguna razón que va a haber más adelante. ¿Ven? Entonces dice aquí en Ezequiel 24:15. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio. No hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies, no te cubras los bigotes, ni comas pan de duelo. Y hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Es decir, ese día que se lo dijo, Murió. en la tarde murió. ¿Cómo se habrá puesto Ezequiel? Entonces, tratemos de entender esta parte. Déjeme meter esta parte aquí. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que Él no tiene que rendirle cuentas A nadie. a nadie.
Dios hace como para eso es Dios. Eso sí, todo lo que hace Dios está bien hecho. ¿Sí me estoy explicando? Hay un propósito. Amén. Entonces a veces Dios se lleva a alguien. Y hay gente que se pelea con Dios. Le reclama a Dios. ¿Y por qué? Por ejemplo, sobre todo si es un niño, ¿no? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi abuelito? ¿Ya? ¿Me estoy explicando? Pero Dios se los lleva con un propósito. Aquí en el caso no le voy a decir propósito. Lo que quiero decir, que Ezequiel pudo haberse enojado contra Dios. Pudo haber reclamado. Pudo haberse amargado. Pero hay algo que Ezequiel, veo yo aquí, que Ezequiel, a pesar de todo, seguía amando a Dios, seguía obedeciendo a Dios, seguía confiando en Dios. A veces nosotros le decimos, Señor, mi vida es tuya. ¿Sí o no? ¿Nunca lo ha dicho usted? Yo lo he dicho varias ocasiones. Pero, hermano, nos llega una enfermedad y, ay, Señor, ¿por qué no te das cuenta que estoy enfermo? Pues, a ver, que no me sana. No se le dice con esa palabra. Pero uno le reclama a veces, Señor, pues si yo te sirvo, Señor, pero si yo esto, ¿por qué no me sanas? Ya no le voy a trabajar porque yo no me quiere sanar. Es decir, que a pesar de todo, uno tiene que entender que lo que hace Dios está bien hecho. Amén, amén. Amén. Entonces ahí van 7 profetas. Amén. Ahora viene el libro número 8, que son 12 profetas menores. Es decir, que el libro número 8 contiene 12. Por lo tanto, ya no son 7 profetas, 8 libros de los profetas. Sí son 8 libros, pero en realidad son 19 libros. Es decir, 7 profetas mayores y 12 profetas menores. Amén. Ya vamos a ver, miren. El libro de Oseas. Dije ya que estamos hablando de la vida de los profetas. Oseas también significa Joshua. Y Dios le dijo, ay santo, ahí sí se pone toda. Es que todo está. Dios le dijo a Oseas, vas a ir y te vas a casar con una prostituta. Estamos hablando de un hombre que es santo. Y se va a casar con Gomer, se llamaba la mujer. Y vas a tener con ella hijos de prostitución. Y ahí se ve en Oseas, la mujer se iba no a las cantinas, sino a los prostíbulos. Y Oseas la mujer de Oseas, Gomer, estaba con otros hombres. Entonces, Oseas iba, la esperaba, la agarraba y la llevaba a la casa. La atendía, la amaba, le daba dinero. Y esta mujer iba y se gastaba dinero con sus amantes. Y regresaba otra vez. Y regresó embarazada. Y le puso nombre a un niño que Dios dice, lea el libro de Oseas y lo va a mirar. Y después que salía embarazada se aliviaba y apenas otra vez ya podía caminar, patitas a la calle otra vez, y se volvía a ir a prostituirse, no por dinero, por gusto. Le gustaba a la mujer esto. Y ahí iba Oseas y la volvía a rogar y la volvía a traer y la volvía a limpiar, la volvía a vestir, le volvía a dar dinero. Y otra vez se volvía a ir esta vieja. Ay, no. Iba a decir esta vieja, perdón, esta mujer. Ay, no. Esta mujer. Demasiado. Y en una de esas, sus amantes la golpearon. La hicieron fea y la vendieron como esclava. Y Oseas fue y la encontró que la estaban vendiendo como esclava. Y Oseas agarró sus ahorros, la compró y la llevó a su casa y la amaba. ¿Usted cree que eso está bien? No. Ay, no. Pero Dios lo ordenó. Yo supongo que Dios puso ese amor en Oseas por Gomer. Pero para eso sí hay una explicación muy clara. ¿Usted cree que es correcto que esa mujer era justa con Oseas? No, ¿Por qué no, hermana? porque tenía que respetar a su esposo. Pero su esposo le daba dinero, la bañaba, la amaba, y a esta le gustaba darse con otros hombres. Por eso ya no era justo con su esposo.
Pobrecito Oseas, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Oseas era, déjenme poner esta palabra, santo. Un tonto. ¿Un tonto? Yo no quiero usar esta palabra porque ahorita va a mirar por qué. Perdón. Ahorita va a mirar por qué. Porque Dios hizo esto con Oseas. No es que lo Por- ordenó Dios. Sí, pero por esto. Le dijo, así como Oseas, soy yo. Y así como Gomer, es el pueblo de Israel. Yo los amo y ustedes se van detrás de otros dioses con sus amantes. Voy, los recojo, los traigo de nuevo a mi presencia, los limpio, los visto, les doy dinero y con el dinero que les doy van y compran ofrendas a otros dioses. Se lo gastan con sus amantes y tienen frutos de esos pecados. Y yo regreso, los agarro y los traigo De nuevamente. amor y de misericordia. Nos está enseñando eso. Y entonces el pueblo era necio y se volvía a ir con otros dioses. Y Dios iba otra vez y los agarra y los regresa, los limpia, los baña y les vuelve a dar dinero. Y se vuelven a ir. Pero en una de esas destrozaron al pueblo de Israel y los hicieron esclavos. Entonces Dios fue y los rescató y los vuelve a traer. Por eso digo que no, en esa palabra no era la correcta. Por eso nos perdón. Sí. Perdón. Pero es así, es como Dios enseñó al pueblo. Así como seas, así como es injusta Gomer con Oseas, así es injusto Israel conmigo. Porque yo soy su esposo, dice el Señor. Entonces así somos, hermano, perdón. Así hay mucho pueblo de Dios. Que Dios nos da y vamos y nos gastamos, Señor, no con otros dioses, pero con otras cosas. Vamos y vivimos nuestra vida y Dios después cuando ya estamos en un problema, Dios nos va, nos recoge, nos trae, nos limpia y nos volvemos a ir patitas a la calle otra vez. Amén. Por eso el libro de Oseas. Léalo, está muy interesante. El libro de Joel, el libro de Amós, el libro de Abías, el libro de Jonás. ¿Sabe quién es Jonás? Se lo comió la ballena. Sí. Además, déjame hablar tanto de Jonás. Me está ganando el tiempo. A Jonás lo mandaron a Nínive. Amén. Amén. Pero Jonás no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque el pueblo de Asiria era un pueblo que era enemigo de Israel. Y había habido guerras, hermano. Y Asiria había sido malos con Israel. Cuando, yo se los he enseñado muchas veces, cuando llegaban a la guerra, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban el bebé y los azotaban en las paredes. Y Jonás no quería llevar el mensaje de Dios, porque ¿cuál era el mensaje de Dios? Advertencia, que Dios iba a destruirlos, que se arrepintieran. Y entonces Jonás no quería, porque dice, no, porque si yo voy y les digo, si se arrepienten los vas a perdonar. Y Jonás no quería que Dios los perdonara, Jonás quería que los destruyera. Amén. Y por eso Jonás se escapó. Después se lo comió la ballena, usted sabe toda la historia. Y después el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Entonces Jonás estaba enojado porque eran hombres malos y Dios había tenido misericordia de esos hombres malos y Jonás no quería que tuviera misericordia. Jonás los quería ver destruidos. Pero entonces Dios hizo una calabacera, creo, y Jonás se sentó ahí supuestamente para mirar a Nínive que iba a ser destruida, ¿no? Y esas calabaceras le daban sombra a Jonás y se puso contento porque era como su oasis, ¿verdad? Como su lugar de descanso, como acercarse a un árbol, ¿no? A descansar. Y en la noche el Señor Dios mandó un gusano y se comió la calabacera. Y entonces al otro día Jonás estaba enojado. ¿Por qué? Porque le había quitado Dios su calabacera, o sea, su sombra. Amén, se la había quitado Dios. Y entonces le dice Dios a Jonás, ¿por qué te enojas de que tenías y después no tenías algo que ni te esforzaste? Y sientes tristeza en tu corazón por una planta, ¿por qué no había tenido compasión por un pueblo?
Amén. Bueno, el libro de Miqueas, libro de Nahum, libro de Habacuc, Sofonías, Ageo. Me faltan otros dos. Ay, Dios santo. Zacarías y Malaquías. Por aquí está. Zacarías y Malaquías. Esos son los 12. Por cuestión de tiempo, a menos que quieran que me quedemos 10 minutos más. ¿O nos vamos? ¿10 minutos más? ¿Sí? ¿Estás seguro? Ok. Entonces esos son los profetas, hermano. Ya vimos aquí nuevamente los 8 libros de los profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Son 7, ¿cierto? Y más 12. 18, no, 19. A todos estos de aquí arriba se les considera profetas mayores. Y a estos se les considera profetas menores. Falta un profeta ahí. A ver, ¿qué profeta nos falta ahí? Un profeta mayor. Uno que podía descifrar los sueños. José. No, Daniel. Ahí falta Daniel. Pero Daniel está en los salmos, en los libros de ellos. Como pueden mirar aquí: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónica. Aquí está Daniel. Daniel es un profeta mayor en los libros cristianos, pero en los libros de los profetas lo pusieron en los escritos, porque es un libro histórico que cuenta la historia del pueblo de Israel. Lamentaciones también. Lamentaciones lo escribió Jeremías. ¿Qué quiere decir Lamentaciones? Que Jeremías se lamentaba de todo lo que Dios iba a hacer. Por eso Jeremías lloraba, porque él veía la destrucción de todo el pueblo. Si usted pudiera mirar la gran tribulación, hermano, yo creo que estaríamos como Jeremías, llorando y llorando y llorando. Porque dice la palabra de Dios que no ha habido nunca en la tierra cosa tan terrible como lo que viene, hermanos. Ni nunca más lo habrá. Es decir, ni todo lo más malo que ha pasado en toda la historia no se compara con lo que viene. Ni lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ni el diluvio universal. Esto es peor. Peor. Amén. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí. El Tanakh tiene 24 libros. 5 más 8, 13. Más 11, 24. Amén. Ahora vamos a ver esos 24. Amén. Quitémosle uno para quitar este. Serían 23. Más 12, 35. Más uno más, 36. más otro más, 37. más otro más, 38. más otro más. Son los mismos libros. ¿Sí me entienden? Solo que Samuel está condensado, y Reyes está condensado, Crónicas está condensado, y Esdras y Nehemías están juntos. Amén. Entonces son los mismos libros, el Antiguo Testamento, del canon judío que tiene usted y yo en la Biblia. Es decir, usted y yo estudiamos los mismos libros que estudia el pueblo judío. Ese es el canon judío.